Lectio, un espacio de lectura, reflexión y enseñanza. Muy buenas noches, buenas tardes todavía. Muy buenas tardes a todos quienes se están conectando ya, están listos y preparados para la transmisión de un nuevo lectio, un lectio parte 2, sobre el tema que ya comenzamos a desarrollar la clase anterior, o la transmisión anterior, ¿verdad? Que es ¿quiénes son los hijos del diablo? ¿Ok? Voy a leer un poquitito aquí los saluditos. Aquí tenemos a Isaac, gran alumno. Bendiciones, profesor. Saludos y bendiciones desde Alerce, Puerto Montt. Maravilloso. Y tenemos también a Teresa, gran alumna, gran seguidora de Lectio, los Lectio. ¿Eh? Buenas noches, profesor Walter. Buenas noches, querida Teresa. Y tenemos también por acá a Canela. Tenemos a Canela también, gran alumna. Saludos a todos los hermanos en Cristo desde Chillán. Qué lindo Chillán. He tenido la oportunidad de... hace muchos años atrás estuve en Chillán, fui invitado a varios lugares ahí a dar unas clases. Tuve la oportunidad de visitar varios grupos de hermanos que me invitaron a dar clases. Y tenemos al gran Michael Bustamante. Tremendo Michael Bustamante. Aquí está en primera fila, igual que Teresa. Buenas tardes, profesor, acá presente, con ganas de seguir aprendiendo, hambre de la palabra de Dios, magnífico. Yo también tengo mucha hambre. De hecho, hace 40 minutos estaba leyendo, repasando justamente Primera de Juan, capítulo 3, que es nuestro texto base, con el cual vamos a desarrollar hoy día y mañana. ¿O no? Sí, mañana. Mañana deberíamos terminar este tema de quiénes son los hijos del diablo. Mañana, con una tercera parte, ¿vale? Para no hacer estos análisis tan rápido, he dividido estos temas en 3 partes, ¿vale? Así que siempre vamos a tener 3 partecitas de cada tema para poder explayarnos un poquitito, ¿ya? Porque si lo diese en una sola transmisión, imagínense ustedes, necesitaría unas 5 horas por lo menos para desarrollar todo el tema. Y tenemos a Génesis también, que nos saluda. Buenas tardes, profesor. Aquí expectante a su lectio. Maravilloso. Esa es la idea. Que estén expectantes, hambrientos de la palabra de Dios. Chicos, si alguno de ustedes quiere invitar a su pastor, a sus líderes, invítenlo. Mándenle el link de lectio para que también entren ellos, ¿vale? Puedan compartan estas transmisiones, ¿vale? El liderazgo también tiene que adentrarse en los análisis profundos de la sana doctrina, de la palabra de Dios. Y tenemos a Pedro también. Muy, qué gusto tener a Pedro acá. Saludos, hermano, dice Pedro, España. Maravilloso, qué rico tenerlos a todos acá expectantes. Y una advertencia, ¿no es cierto? Pueden hacer sus comentarios con respeto y amor cristiano. De lo contrario, serán bloqueados al instante, ¿vale? ¿Por qué les digo? Porque a veces el link empieza a dar vuelta por todos lados y entran personas realmente que no vienen con la disposición a aprender con respeto y no tienen claros los principios cristianos, ¿verdad? Se opinan y se comportan como impíos. Entonces, es necesario bloquearlos, ¿no es cierto? Porque son personas que no tienen ninguna, no hacen ningún aporte. Esa es la verdad. Vienen solamente aquí a postear cosas feas y a oponerse. Esas cosas no tienen cabida aquí, ¿vale? Bien, pues, si ustedes me lo permiten, voy a ir con cierta publicidad antes de comenzar. Acuérdense que están disponibles 2 de mis 6 libros están disponibles acá en este afiche, Protesto y Teología Vera. Recuerden muy bien que estos 2 libros no son bíblicos teológicos necesariamente, ¿verdad? Pero sí son reflexiones, observaciones y comentarios que hago respecto al fenómeno religioso, al mundo religioso. Y son comentarios bastante fuertes, bastante ásperos, bastante ácidos, así que
2 libros no aptos para orejas de cristal, orejas delicadas, no aptos para orejas de cristal, ¿vale? No aptos para sectarios y no aptos para el analfabetismo teológico fanático. Son libros que requieren apertura, son libros que requieren autocrítica, son libros que requieren honestidad intelectual. Si usted no tiene esas 3 virtudes, no lea estos 2 libros. Nunca, jamás los lea, jamás. ¿Ok? Así que a los que están interesados se contactan conmigo al privado y con mucho gusto les indicaré cómo obtener la versión digital de Protesto y de Teología Vera. Teología Vera. ¿Ok? Muy bien, pues y también les aviso que se viene en este mes de junio, se viene el curso intensivo, junio, se viene el curso intensivo de escatología bíblica, en el cual vamos a tratar junto al profesor Mauricio sobre el nuevo orden mundial luciferino y vamos a conectar este tema con el anticristo, el tema bíblico del anticristo. Vamos a hacer un análisis geopolítico, contingente, bíblico e histórico. Y vamos a dejar a los participantes bien claritos sobre estos temas para que tengan una visión seria, un análisis serio de lo que tiene que ver con este aspecto de la escatología bíblica, ¿ok? Sobre la escatología bíblica. Y también otro avisito, que este servidor está disponible para aquellos que me quieran invitar a dictar alguna conferencia, alguna charla, algún seminario, algún estudio. Estoy disponible, ¿verdad?, para visitar su congregación o cualquier reunión. No necesariamente una reunión de creyentes tiene que ser en la casa de oración oficial, ¿verdad? Si es cosa que se organicen nomás en alguna parte y nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, no hay problema en eso. Así me invitan a ir a una parcela debajo de un árbol, allá voy a ir, no tengo ningún problema. Así que estoy disponible para aquellos que me quieran invitar para conferencias presenciales en vivo y en directo sobre las temáticas que ustedes vean conveniente. Mi especialidad, entre varias, es la escatología bíblica, por supuesto que sí, pues, ¿ya? ¿Qué más? Eso nomás, pues, ¿ah? Eso nomás. Vamos a quitar aquí y vamos a pasar rápidamente a la oración. Vamos a orar, ustedes me acompañan, me permiten, vamos a hacer una pequeña oración para pedirle a nuestro gran Dios que nos acompañe en esta sesión de hoy, ¿vale? Vamos a orar, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias nuevamente les damos en esta oportunidad por permitirnos tener los medios técnicos para poder comunicarnos, oírnos, vernos, leernos. Padre, gracias por la salud, por la vida, el alimento que nos has dado y nos permite estar aquí sirviéndote, estar aquí atento al análisis de tu palabra y estar conectados, compartiendo junto a la iglesia la palabra de Dios, la sana doctrina. Vamos a solicitar muy encarecidamente tu Espíritu Santo, estar tranquilos, confiados en tu guía e iluminación. Acompáñanos, necesitamos de tu ayuda y te lo rogamos y pedimos en el nombre hermoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a iniciar entonces rápidamente con el análisis, el segundo análisis que ayer dimos una especie de introducción, acuérdense. Analizamos Isaías capítulo 1, bueno, parte de Isaías capítulo 1, a manera de introducción, ¿Por qué? Porque de alguna manera, al citar el Antiguo Testamento, mi intención es demostrarles que las exigencias y los parámetros y el criterio de Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre y por los siglos de los siglos, ¿vale? Nuestro gran Dios creador nos ha inventado una manera de salvar en el Antiguo Testamento y una manera de salvar en el Nuevo Testamento. Siempre ha sido la misma. La salvación es por la fe,
La salvación es por la fe, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando ustedes le enseñen que el Antiguo Testamento era por la ley, era por las obras, bueno, la persona que les dice eso no sabe ni dónde está parado, pues. No sabe ni a dónde está parado. ¿Mm? ¿Vale? Y falta ahí, falta. Bueno, sí, no lo puedo culpar, ¿verdad? Hay mucha confusión actualmente y mala formación. La salvación siempre ha sido por la fe. La justificación, el perdón de los pecados, siempre ha sido por la fe. ¿Ok? Y por eso que cité Isaías, capítulo 1. Ahora vamos a entrar de lleno a nuestro texto base, que es Primera de Juan. Vamos para allá. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Todo con su sana doctrina. Todo con su sana doctrina. Acá está la sana doctrina. ¿Vale? Chicos, cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de sana doctrina. Y cuando hablamos de sana doctrina, estamos hablando de la Biblia. Son una y la misma. No hay sana doctrina fuera de la Escritura. La sana doctrina está en la Escritura. Por ende, la Escritura es la sana doctrina. ¿Ya? Ok. Vamos entonces con Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Rápidamente, quienes se están integrando, por favor, envíen sus saludos, cuéntenos de dónde nos escriben y qué les han parecido estas clases, pues, ¿ya? Y por supuesto, acepto sugerencias si quieren tratar algún tema. Ya tengo varias sugerencias ya pendientes y los hermanos me han hecho llegar al privado de temas que quieren que se desarrollen y conversemos un poquito. Así que se viene, ¿vale? Después de esta serie que termina mañana, Dios mediante termina mañana esta serie de quiénes son los hijos del diablo, vamos a hablar también de la alegoría del rico y Lázaro. Vamos a tratar también esa alegoría de nuestro Señor Jesús en los evangelios, ¿verdad? Y también tengo pendiente un lectio donde voy a hablar sobre los eventos de los últimos días, ¿vale? ¿Por qué? Porque varios alumnos me han comentado que han estado en algunos cursos de escatología conmigo, pero como que andan un poco perdidos respecto a la cronología de los eventos, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que esperar primero? ¿Qué evento viene después? ¿Qué evento sigue? ¿Qué evento el que sigue? Hay eventos simultáneos hasta la venida de Cristo. Y aún viniendo Cristo, ¿qué eventos también están descritos en el Apocalipsis? Entonces, desde el punto de vista escatológico, vamos a ordenar esos eventos con un gráfico que diseñé y eso lo voy a mostrar ahí para que ustedes puedan tener una radiografía general, un gráfico cronológico de cómo se van a ir desarrollando los eventos descritos en el Apocalipsis, la escatología bíblica, ¿vale? Desde hoy hasta posterior a la segunda venida de Cristo. Todos los eventos vamos a verlo en un gráfico y vamos a ir explicando todo eso, ¿ya? Así que eso también está pendiente, atento a los lectios. Tiene que estar muy pendiente del grupo oficial de WhatsApp Comunidad Veritana. Tienen que estar ahí atentos a esa transmisión, a ese grupo, porque por ahí es donde estamos lanzando los links y estamos avisando de todas las noticias y de los cursos y todas las novedades, ¿vale? Bien. Siéntase libre de comentar, de opinar, ¿vale? Todo con respeto y amor cristiano. De lo contrario, me tendré la obligación de bloquearlos, ¿ok? Bien, entonces vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria. Primera de Juan, capítulo 3 se titula Hijos de Dios. Ahora, el énfasis de este capítulo, porque este capítulo tiene 24 versículos. Ahí está en la pantallita, ahí puse, ¿verdad? Primera de Juan 3, del 1 al 24. Eso es lo que vamos a analizar, de aquí a mañana. No creo que hoy día analicemos los 24 versículos, pero por lo menos vamos a avanzar hasta donde podamos y terminamos mañana, ¿ok?
Pero quiero decirles algo antes de comenzar la lectura y el análisis detallado de cada texto. Primero, pongan atención, no se distraigan, apaguen el teléfono, anoten todo, tengan una libreta, atentos con el texto bíblico, porque se van a sorprender hoy día con la profundidad que pretendo analizar estos textos. Y les garantizo, miren lo que voy a decir, ¿eh? Ahí me van a decir, ¡ay! Este profesor se cree no sé qué cosa. No, no me creo nada. Simplemente la seguridad que Dios me ha dado, con su don, con el don de la enseñanza. Esa es la seguridad que Dios me da. Estoy confiado en el Señor, no en mí. Por eso les digo, les aseguro que el análisis que van a escuchar entre hoy día y mañana, estoy seguro que la mayoría de los que está aquí conectado nunca han escuchado un análisis así. Nunca. Nunca. Y no porque yo lo esté dando. No porque yo lo esté dando. Vamos a bajar el volumen de esto porque justo cuando estoy transmitiendo se le ocurre a los hermanos llamarme, pues. No pueden llamarme más temprano. ¿Ah? Ok. Vamos a cortar aquí esto que atroz, ¿ah? Aquí. Ahí está. Ahí está. Es que esta es la hora que todos llaman. ¿Por qué no llaman más temprano? Ok. Bien. Ahora, ¿por qué les digo que el análisis que van a escuchar entre hoy día y mañana nunca lo han escuchado ustedes y nunca lo van a escuchar en ninguna congregación? No porque sea yo. No porque sea yo. Es porque conozco la realidad. Conozco la realidad del fenómeno religioso. Yo sé que esto no se da en las congregaciones. Yo lo sé. Y muchos de ustedes también. Por eso que me atrevo a decir, el análisis que vamos a hacer acá entre hoy día y mañana nunca lo han escuchado y jamás lo van a escuchar en ninguna congregación. Solamente en Veritas Dei. Buenas tardes, rector. Aquí Carlos Catalán. Tremendo, Carlos Catalán. Excelente. Bienvenido. Un abracito. Recuerden que cuando pongan sus saludos, cuéntenos de a dónde están, en qué ciudad están. ¿Ya? Ok. Muy bien. Avanzamos entonces. Bueno, le voy a aclarar algo sobre este capítulo. Primera de Juan, capítulo 3. Es un capítulo que se van a dar cuenta ustedes en la medida que lo vamos leyendo y analizando. Lo ideal es que puedan ustedes leerlo completo, hacer una leída rápida, para que tengan una idea general de qué se trata, ¿vale? Pero se van a dar cuenta ustedes que el énfasis de nuestro hermano Juan, el apóstol Juan, el énfasis está en destacar la característica de los hijos de Dios. Eso es lo que el autor presenta, con más énfasis. También habla de los hijos del diablo, los menciona. Pero el énfasis del capítulo está en destacar a los hijos de Dios. ¿Vale? Ahora, el tema que estamos tratando nosotros es quiénes son los hijos del diablo. ¿Ah? Que es de lo que menos habla el capítulo. Sí, el capítulo llama la atención más bien a los hijos de Dios. Pero ¿cómo sabemos quiénes son los hijos del diablo? Bueno, por contraste, pues. Todo lo que no sea hijo de Dios es hijo del diablo. ¿Me están entendiendo la dinámica pedagógica de esto? O sea, para saber bíblicamente, y en base a este capítulo, porque este es el capítulo donde dice textualmente hijo del diablo, por eso me viene este capítulo. Los hijos del diablo están descritos en toda la Biblia. Toda la Biblia nos da características y nos cuentan historias y situaciones donde se mencionan hijos del diablo. Pero me fui al texto donde está textualmente la expresión hijo del diablo. ¿Ok? Entonces, el texto, repito, se explaya más bien en los hijos de Dios. Pero cuando ustedes comiencen a comprender quiénes son los hijos de Dios y las características de un hijo de Dios, ustedes inmediatamente por contraste van a ir enterándose de las características y por ende quiénes son los hijos del diablo.
Y este es el análisis que no hacen los psicópatas cristianos que lideran ciertas organizaciones que andan acusando a todo el mundo de hijos del diablo. Porque como hay analfabetismo teológico, entonces se acusa a los hermanos de hijos del diablo, pero no se entiende lo que se está diciendo. No tienen idea de lo que están hablando, porque son analfabetos teológicos. Y de por sí el analfabeto teológico es un fanático religioso. Y por ende son frutos de la carne. ¿Vale? O sea, una cosa lleva a la otra. ¿Se entendió? Espero que se haya entendido la idea. Espero que se haya entendido la idea. Vamos a estudiar el énfasis que da el apóstol Juan a los hijos de Dios. Vamos a entender quiénes son los hijos de Dios. Entonces, cuando yo vaya analizando esto, ustedes van a ir dando cuenta quiénes son los hijos de Dios. Pero automáticamente, como ustedes son inteligentes, porque la mayoría acá son alumnos de Veritas Dei, así que son alumnos habilosos, inteligentes, ¿verdad? Que han aprendido, ya conocen la dinámica. Entonces, en la medida que ustedes se van enterando y van comprendiendo quiénes son los hijos de Dios, automáticamente van a ir sacando las cuentas y van a ir por descarte diciendo, bueno, entonces, ¿quiénes son los hijos del diablo? En resumida, los hijos del diablo son todo lo contrario de lo que es un hijo de Dios. ¿Se entendió? Ya más fácil no lo puedo explicar. ¿Vale? ¿Vale? Los hijos del diablo o un hijo del diablo son todos aquellos que no tienen las características de un hijo de Dios. Hay dos bandos solamente. Si no estás en uno, estás en el otro. ¿Vale? Ok. Vamos a leer entonces, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Pongan atención. Si no agarran del principio el hilo de este análisis, se van a perder. Mirad, cuál amor nos ha dado. ¿Nos ha dado? ¿Cómo Dios nos ha dado amor? ¿Nos ha dado un amor? ¿Cómo es esto de que mirad cuál amor nos ha dado? ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Como que Él ha dado, como que nos ha otorgado, nos ha regalado, nos ha conferido un amor. Amor. ¿Cómo es eso que nos ha dado amor? ¿A alguien se le ocurre? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Interesante. Ese dar amor puede expresarse de dos maneras. La primera, ese amor que nos ha dado el Padre puede entenderse como su gran misericordia. Es un amor. ¡Ah, muy bien, Pedro! ¡Excelente! ¿Veis? Son alumnos míos. Los alumnos míos son geniales. Son geniales mis alumnos. Muy bien, Pedro, muy bien. Esa es la segunda manera que se puede entender el amor que nos ha dado el Padre, ¿vale? Pero te voy a describir la primera. La primera manera de entender esto del amor que nos ha dado el Padre tiene que ver con una expresión de amor, porque el amor es un principio, ¿vale? El amor es un principio rector. ¿Cómo sabemos que es un principio? Bueno, porque la misma Biblia, y no vamos a ir a todos los textos, porque imagínense, tendría que estar 2 horas acá, ¿vale? Pero ustedes son habilosos, saben a cómo voy a referir. El amor es un principio rector. Y el amor es un principio del cual emanan otras
otros principios, otros subprincipios. Es más, podríamos decir que desde el amor surgen virtudes. Virtudes. El amor genera frutos. El amor es la base, es la semilla. Y del amor brotan otros frutos, otras ramitas. Uno de esas ramitas que brota del amor como principio, ¿por qué le llamamos principio? ¿Verdad? ¿Por qué le llamamos principio? Porque el amor es el principio que sustenta o subyace o es la esencia de la ley de Dios. ¿Se acuerdan cuando los maestros de la ley, ¿verdad?, que decían que estaban en la sana doctrina, ¿verdad?, le dijeron a Jesús, lo querían hacer caer a Jesús, andaban con malas intenciones, eran malintencionados, ¿no es cierto? Y le preguntaba al Señor Jesús, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? ¿Cuál de los mandamientos es el más importante? Porque son 10. Los fariseos se están refiriendo a los 10 mandamientos, que son mandamientos de naturaleza moral. Es una ley moral que norma la conducta moral, ¿verdad? La ley de Dios es una conducta, refleja normas morales que de alguna manera describen el carácter de Dios y son principios con los cuales todo hijo de Dios debe vivir bajo ellos. Y la ley de Dios, que son 10 mandamientos, se sustenta en 2 principios. Amor a Dios, que es lo que respondió Jesús a los fariseos, pues, ¿verdad? ¿Cuál de los mandamientos? Y los fariseos querían que Jesús les nombrara uno de los 10 o 2 de los 10 para acusarlo que menospreciaba a los otros, ¿verdad? Prefería unos que otros. No. Jesús vivía y obedecía y creía en los 10. Así que Jesús, en vez de nombrar las partes, se fue a la base y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que hizo Jesús es citar los 2 pilares fundamentales sobre los cuales se sustenta toda la ley, los 10 mandamientos. Amor a Dios y amor al prójimo. No tuvo necesidad de nombrar cada uno de los 10 o uno de los 10. Nombró los principios sobre los cuales se sustenta esa ley. Amor a Dios y amor al prójimo. Es decir, el amor. El amor. Y por eso que acá Juan dice, mirad, ¿cuál amor? Principio rector. El principio que mueve todo. Mirad cuál amor nos ha dado. Bueno, un fruto del amor de Dios es la misericordia. Que aún siendo pecadores, y acá viene la segunda expresión de amor, Cristo murió por nosotros. Entonces, el amor que Dios nos ha dado se expresa de 2 maneras. La gran misericordia que tuvo Dios para con la raza caída, y ahora entra el segundo amor que nos ha dado, entregando a su Hijo. No dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que tuvo misericordia. ¿Y qué hizo? Entregando a su Hijo, dando a su Hijo. A ver, vamos para allá. Juan 3:16, famoso, ¿verdad? Todos los hermanos repiten lo mismo cuando andan en la calle predicando. Como si no hubiese más versículos de la Biblia. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Y amó de tal manera Dios al mundo que tuvo misericordia del mundo. Como tiene amor, tuvo misericordia del mundo. Y ahí se expresa otra cosa, otro dar. Dice que ha dado
Ahí está. ¿No dice Juan? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Acá dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, misericordia, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él o por medio de él. Primera de Juan 3:1. Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Chicos, la única manera de poder llamarnos hijos de Dios es que nosotros seamos verdaderos discípulos del Hijo de Dios. Porque todo aquel que en él cree, dice. Y no solamente creer, pues lo vamos a ver que Juan lo explica, no solamente creer, sino caminar en él, seguirlo, obedecerle, guardando sus mandamientos, ¿verdad? Llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce. ¿Cómo es eso? ¿Que el mundo no conoce a los hijos de Dios? ¿Ah? ¿En qué sentido no nos conoce? Alguno dirá, oye, pero si somos súper conocidos, pues, hacemos marcha por la Alameda, andamos metidos en política, andamos metidos en controversia, en escándalo, los matinales los cubren, predicamos en las calles, hacemos campaña, predicamos en la calle. ¿Cómo que no nos conocen? Acá dice, por esto el mundo no nos conoce. Este conoce dice relación no que no sepan de nuestra existencia, sino simplemente que no nos... A ver, cuando yo no conozco a una persona, es lo contrario, lo desconozco. Cuando yo no conozco, lo desconozco. O sea, no tengo conocimiento de él. Por esto el mundo no nos conoce. Y como yo no lo conozco, no los puedo reconocer. No los reconozco como míos, como parte míos. No los conozco. A ver, vamos a explicar esto más bíblicamente. ¿Se acuerdan Mateo 7? Cuando algunos decían, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 7. En tu nombre, en el nombre de Cristo. Y al final del relato dice, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad, no os conozco. No os conozco quiere decir que no lo reconoce como propio. A ver, vamos para allá. No le veo las caras ni los comentarios, pero me imagino que por el silencio que tiene en el chat es porque quizás no me están entendiendo. A ver, en Mateo 7, Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace el que vive, que practica la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor. ¿Ah? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Interesante, en tu nombre, en tu nombre. Cuando el Señor Jesús advierte sobre los falsos profetas o anticristos, en Mateo 24 dice, en mi nombre, dice, vendrán en mi nombre. Por eso es que los anticristos no están en el mundo, los anticristos están dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia hay algunos que en el nombre de Cristo hacen cosas, pero Cristo no los reconoce como hijos suyos. Bueno, en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Interesante, ¿eh? Que el versículo 22, Mateo 7, 22, 3 veces dice, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. ¿Se han dado cuenta de eso? Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, número 1? Y en tu nombre, número 2, echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, 3 veces. Interesante, ¿eh? La Trinidad bíblica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de la deidad, de la divinidad, hacían milagros. Pero estos creyentes que decían que eran discípulos de Cristo, no hacían milagros por el poder de Dios, hacían milagros porque estaban endemoniados. Eran cristianos endemoniados. Eso es lo que se está describiendo en Mateo 7. Tal vez estoy siendo muy fuerte, ¿eh? Yo no sé si están preparados para esto. Ya les dije ya que los lectios no son para orejas de cristal, ¿ya? Y resulta que el Señor Jesús, en el versículo 23, Mateo 7, 23, dice, entonces les declara, eso de entonces quiere decir en el juicio, entonces les declararé, nunca os conocí o no os conozco. Apartados de mí, hacedores. Hacedores quiere decir obras. Esas obras, echar fuera demonios, hacer milagros, eran obras mentirosas, eran falsos milagros hechos en el nombre de Jesús. Y Jesús no reconoce esos milagros como de él. Y por lo tanto, esos que están ahí, que le dicen Señor, Señor, y hasta hacen milagros, el Señor Jesús le dice, no os conozco. O sea, no los reconozco como míos. Ustedes no son míos. Y si no son de Jesús, ¿de quién son? Si no son hijos de Dios, ¿son hijos de quién? Interesante. Estamos aprendiendo que los que no son hijos de Dios, pero creen que son hijos de Dios porque en tu nombre, ¿verdad? En el nombre de Jesús, hacen milagros, pero no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? Si no son hijos de Dios, ¿de quién son? Y el Señor Jesús le dice, nunca os conocí, nunca os conocí. No os conozco. No os conozco quiere decir que no los reconozco como míos. Son extraños, yo no los conozco a ustedes. No los reconozco como propios. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bueno, si Jesús le dice a algunos que hacen milagro en el nombre de Cristo, les dice no os conozco y les dice hacedores de maldad, bueno, por el contrario, los hijos de Dios sí los reconoce Cristo y no son hacedores de maldad. Son hacedores de justicia, es decir, de obras justas. Por esto el mundo no nos conoce. Al contrario ahora, el mundo no reconoce como propios a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios no andan, no caminan, no piensan, no sienten
no hablan a la manera del mundo. Somos distintos. Por eso que el mundo no nos conoce, no nos reconoce como propios, como de ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia, porque los hijos de Dios son una nación santa, pero no de boca. En realidad somos santos. Y vamos a ver qué significa ser santo, porque ese es el mensaje que la iglesia actual ha abandonado. Se habla de santidad, pero no se le explica a la gente qué significa ser santo. No se le explica que el Señor Jesús nos pide ser santos, que la sana doctrina describe a los hijos de Dios como santos. Y tampoco se le enseña a la iglesia cómo ser santo. Por eso que la iglesia no es santa. Es mundana. En la mayoría de los casos. Impía, de hecho. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por eso que el mundo no nos reconoce como propios, porque nosotros no andamos a la manera de ellos. El mundo está regido por la naturaleza, prima o domina la naturaleza caída, el viejo hombre. Eso rige el mundo. En el mundo es normal el egoísmo. En el mundo es normal la venganza, el desquite, el pagar mal por mal, el injuriar, el blasfemar, el calumniar. Eso es normal en el mundo. Pero los hijos de Dios no vivimos según el mundo. Estamos en el mundo, pero estamos no para confundirnos con el mundo, sino para diferenciarnos del mundo. Porque somos, o deberíamos ser, una nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido, distinto. La palabra santo es apartado. La palabra santo significa apartado. Pero no apartado para hacerse el exclusivo, pues. Apartado para un uso especial. Estamos consagrados. De hecho, la palabra de Dios nos llama real sacerdocio. Los sacerdotes tenían una labor, un oficio dedicado especial para servir a Jehová. Nosotros estamos en el mundo, pero estamos para servir a Jehová. Por eso se nos llama en la Biblia real sacerdocio. Estamos consagrados para un uso, para una labor especial, exclusiva. Por eso que el mundo no nos conoce. Por eso que el mundo nos aborrece. Estoy usando expresiones que están en la Escritura. El mundo nos aborrece porque no nos reconoce, no nos conoce. No nos reconoce como propios. Nos ve como extraños. Pero hay cristianos que caminan, que piensan, que obran, que reaccionan, que actúan como el mundo. Pero están en la iglesia. No hay diferencia. Salvo por la corbata y la chaqueta y los vestidos largos, que usan solamente el día domingo. El resto de la semana no hay diferencia. Ahora, la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo no radica en la vestimenta, no radica en el disfraz del domingo, radica en la vida. La diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo, en el que pertenece al mundo y no pertenece al mundo, es la conducta, la vida, la obra, el testimonio personal. Eso marca la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Por eso que el mundo no nos conoce,
¿Vale? Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Claro. ¿Cómo no nos van a desconocer si ellos no conocen a quienes nosotros sí conocemos? Porque los hijos de Dios reflejan al Maestro en la vida. Porque nosotros queremos ser como Jesús. Queremos tener su carácter, su forma. Queremos reflejar en nuestra vida a quién pertenecemos, a quién servimos. Por eso que esta frase, cuando usted escucha a los hermanos, no, el siervo, la sierva. Bueno, depende. Bíblicamente no cualquiera es siervo. Pero no se usa como muletilla, ¿verdad? La sierva, el siervo de Dios. El varón de Dios, uno dice. Yo entiendo que son palabras que están adaptadas y asumidas, ¿verdad? Como cotidianas, digamos, pero tienen una trascendencia, tienen un peso. Ese sería un buen tema para un lectio, ¿eh? ¿Quiénes son los siervos de Dios y quiénes no son siervos de Dios? Señor mío, ¿eh? Que hay que estudiar, ¿eh? Hay hartas cositas que saber. Así que pues, sigo avanzando en todo eso porque si no me quedo pegado en el versículo. Imagínense, estamos en el versículo 1. Me quedan 24. Vamos. Amados, dice Juan. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora me están entendiendo a propósito del comentario que me hace Carlos Catalán acá. Ahora están entendiendo porque al principio les dije que este análisis, yo estoy seguro que la mayoría de lo que está acá no lo ha escuchado, no lo había escuchado antes. Ni lo van a escuchar tampoco, en ninguna congregación. ¿Vale? Y podría decir muchas cosas más. Pero tengo que ser prudente. ¿Vale? Versículo 2, 1 Juan 3:2. Amados. Juan es muy amoroso, ¿eh? Siempre él, amados, ¿eh? Siempre. De hecho, si ustedes se fijan en el capítulo 4, 1 Juan 4:1, también dice, amados, dice, amados. ¿Eh? Si ustedes van a 1 Juan capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos. Juan es muy amoroso, Juan. Chicos, y si ustedes se fijan en 1 Juan 2:18, dice, hijitos. Juan, ¿cómo se le decía a Juan? ¿Se acuerdan? Hijo del trueno. Era terrible, Juan. El que tenía peor carácter no era Pedro. Sí, Pedro siempre se dice, ay, Pedro era arrebatado, era impulsivo, no tenía filtro. No, el peor era Juan. Pero la gracia de Cristo fulminó al viejo hombre en Juan. Y Juan llegó a ser uno de los discípulos que más se parecía a Jesús. Y hasta la manera de hablar cambió de Juan. Cuando Juan escribía sus cartas, hijitos, hermanos, amados. Impresionante, impresionante. Transformado por la gracia de Cristo. Un sujeto que tenía un carácter, pero de los 1000 demonios. Juan, hijo del trueno. ¿No quiere, Señor, que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Amados, dice el versículo 2. 1 Juan 3:2. Amados. Ahora, cuando Juan dice ahora, quiere decir que antes no lo éramos. Ahora sí. Amados, ahora, y se incluye él, somos
hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado o revelado, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Noten, dos tiempos. Ahora, pero aún no se ha manifestado. Hay un trayecto. ¿Cómo se llama ese trayecto? Caminar, andar. ¿Y cómo los hijos de Dios caminan o andan? Por la fe, por la fe. ¿Pero caminan de pura boca por la fe o caminan obedeciendo, siendo verdaderos siervos, esclavos de Cristo? Acuérdense que a mis alumnos, algunos de mis alumnos acá, yo creo que todos los que están aquí han sido alumnos míos, les he explicado que la justificación por la fe o la salvación es un proceso. Desde que acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador, hay un caminar después por la fe, hasta la glorificación. Por eso que Juan dice, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué hemos de ser? Seres glorificados, creyentes glorificados. Acuérdense lo que dice Tesalonicenses cuando Pablo explica la segunda venida de Cristo. Seremos transformados, dice él. En un abrir y cerrar reojos seremos transformados. Pero eso va a suceder al final del camino. Mientras tanto, como dice Pablo en Romanos, capítulo 1, el justo, el perdonado, vivirá por la fe hasta que sea manifestado Cristo. Cuando dice acá, versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué cosa? La vida eterna, los cuerpos glorificados. Pero sabemos, por la fe, ¿cómo sabemos? Porque la Biblia lo revela, por eso sabemos. Sabemos que cuando Él se manifieste, está haciendo alusión a la segunda venida de Cristo, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, porque le veremos tal como Él es. ¿Ah? Ahora, según Juan, si perseveramos hasta el fin, obedientes a Jesús en esta tierra, Juan dice que le veremos a Jesús tal como Él es. ¿Acaso Juan no lo vio tal como era? Juan vivió con Jesús, lo conoció en persona. ¿Cómo puede decir entonces le veremos? Porque él se incluye. Le veremos tal como Él es. O sea, que Juan no lo conoció tal como Él es. ¿Ah? ¿Se habían hecho esa pregunta ustedes? ¿Ah? Chicos, Juan conoció a Dios hecho hombre. Juan conoció la divinidad de Cristo velada en un envoltorio humano, por decirlo así. Pero cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, le veremos tal como Él es. ¿Y cómo es Jesús tal como Él es? La expresión tal como Él es quiere decir, y lo voy a probar con un texto bíblico que está en Apocalipsis, cuando veamos a Jesús tal como Él es, lo vamos a ver en toda su gloria, en toda su divinidad, en todo su despliegue divino.
Porque cuando Cristo ascendió a los cielos, volvió a la gloria con el Padre. Él resucitó glorificado y se sienta en el trono con su Padre. ¿Quieren saber cómo se ve, cómo es Cristo tal como Él es? Porque está descrito en la Biblia. La Biblia describe cómo se ve Cristo hoy día en los cielos. ¿Quieren saber? ¿Ah? Por ahí Canela me dice, Romanos nos recuerda, no os conforméis a este mundo, sino transformado, maravilloso texto, hubiera citado el texto ahí por Canela, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, excelente, transformado, entre que acepto a Jesús como Señor y Salvador y nuestro reencuentro con Él, ¿qué tiene que hacer el Hijo de Dios o la Iglesia? Transformado, transformado a imagen y semejanza de Él. Por eso que el mundo no nos conoce, porque nosotros tenemos otra naturaleza. ¿Qué dice Pedro? Sed participantes de la naturaleza divina. Vamos para allá, rapidito. En segunda de Pedro, capítulo 1, es que este es el aspecto de la salvación que no se predica en las congregaciones. Por eso tenemos una tendencia al mal testimonio. Hay una tendencia a la ordinariez, a la vulgaridad, al cristiano falso que sigue siendo un viejo hombre. El viejo hombre está vivo todavía, porque no se tiene claro el evangelio. Tienen la Biblia bajo el brazo, pero no entienden lo que está en la Biblia. Dicen que están en la sana doctrina, pero no entienden la sana doctrina. ¿Vale? Claro, no hay diferencia. No hay diferencia. No hay diferencia. Yo podría contar algunos casos acá, pero no voy a contar nada, porque esto es público, este video queda ahí después y corre por ahí, y qué sé yo. No vale la pena, no vale la pena. Ya, entonces tenemos en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3, 2 de Pedro 1:3, a propósito de lo que señalaba acá Canela. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, o sea, está hablando de la experiencia cristiana. El mundo no le interesa la piedad, ¿verdad? Está hablando de los creyentes. ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es la experiencia del creyente? ¿Cómo debería ser la vida común de un creyente? ¿Cómo debería ser? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es lo contrario de impiedad. ¿Verdad? 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, otra vez la palabra dada. ¿Se acuerdan 1 Juan 3:1? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Bueno, Pedro dice lo mismo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento. Por eso es que hay que conocer la sana doctrina, si no basta nada con hablarla con un parlante en la calle, eso no sirve. Bueno, no puedo decir que 100% no sirve, pero entienden la idea. Son actos, son obras. La eficacia radica en la intención del corazón y en la consecuencia de la vida cristiana. Versículo 3, 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó
por su gloria y excelencia. ¿Quién llamó a Pedro y a los discípulos por su gloria y excelencia? Jesús. Jesús nos llamó, dice Pedro. Acá dice, mediante el conocimiento. Claro, ellos lograron conocer en 3 años y medio, lograron conocer bien a esa persona llamada Jesús. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, dice Pedro, por su gloria y excelencia. ¿Qué testimonio cristiano de verdad recibieron estos apóstoles? Estos apóstoles por primera vez vieron a alguien consecuente, vieron a alguien que vivía la palabra, y ese era Jesús. Por eso es que Pedro dice, por su gloria y excelencia. Toda la piedad de un hijo de Dios no la habían visto en Jerusalén ni en los maestros de la ley. Se impresionaron con Jesús al ver su gloria. ¿Se acuerdan el texto famoso que dice, y vimos su gloria? Gloria como la de unigénito Hijo de Dios. No que Jesús andaba así iluminado caminando. Su gloria era la hermosura de su ser, de su carácter, de su manera, su forma. Por eso que Pedro dice en el 3, según de Pedro 1:3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida es el testimonio personal, la vida diaria, cotidiana, y a la piedad. Pedro y los discípulos por primera vez vieron a alguien consecuente, que vivía la piedad, que vivía lo que predicaba. Y eso glorificaba al Padre. El buen testimonio glorifica al Padre porque el Padre se muestra en nosotros, en su pueblo. Y eso glorifica a Dios. Una vida transformada glorifica a Dios. Esa es la manera correcta de glorificar a Dios. Es que está todo distorsionado. ¡Ay, gloria a Dios! Y levanta las manos. ¡Gloria a Dios! Glorifiquemos a Dios con la alabanza. Glorifiquemos a Dios con esto. Si quieren dar verdadera gloria a Dios, vivan como Cristo vivió. Vivan los principios de la palabra, menos bla bla y más práctica. Eso glorifica a Dios. Por eso que los discípulos dicen, vimos su gloria, dice. Vimos su gloria. ¿Ah? ¿Vale? Y por eso que el versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, otra vez la palabra dado, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, o sea, creyendo en ellas, esperando en ellas, llegaseis a ser, ¿qué dice Pedro? Que tenemos que llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Impresionante. ¿Y cómo se puede participar de la naturaleza divina? Acá dice el texto, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Por eso que Juan dice allá, en 1 Juan 3:1, porque el mundo no nos conoce. Porque nosotros huimos de la corrupción que hay en el mundo, no participamos de ella. Porque las iglesias, las organizaciones religiosas, las estructuras son corruptas.
Por eso que en su mayoría, y en general, hay excepciones, la evangelización está muerta e ineficaz. Son conversiones a media. Al año los hermanos están fuera. No hay solidez, no hay formación. Por eso que el mundo no nos conoce. Porque el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, participa de la naturaleza divina. ¿Cómo? ¿Cómo? Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros, dice Pedro, le está hablando a la iglesia, vosotros también, poniendo toda diligencia, todo empeño, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, añadir, es un proceso de crecimiento. Cuando yo acepto al Señor Jesús como Señor y Salvador, tengo que seguir creciendo. ¿Y cómo se crece? Huyendo de la corrupción que hay en el mundo, venciendo al viejo hombre. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, lo que menos tienen los cristianos hoy día, al dominio propio paciencia o perseverancia, y a la paciencia otra cosa que tampoco tiene la iglesia, piedad, y a la piedad afecto fraternal, cada vez se enfría más eso, y al afecto fraternal amor. Ay, Señor mío, lo que viene acá. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vale? Volvemos a primera de Juan, porque si no voy a empezar a analizar las cartas de Pedro. ¿Ya? Bien. Entonces volvemos a primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. ¿Ustedes me permiten? Claro, sí, Michael. Claro. Lo que pasa, mira, qué lamentable que en este tiempo no hay tanta diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo por el mal testimonio. Exactamente. El padre lo que pasa es que, mira, yo te voy a explicar algo bien fuerte aquí, ¿eh? El que no le gusta lo que hablo se puede desconectar, no hay ningún problema. Yo entiendo, o sea, quiero entender que cuando se hacen obras de evangelismo, porque son obras, las obras de evangelismo, se predica en la calle, hacen campaña, yo quiero entender que se hace de buena fe. Yo no creo que se haga de mala fe, se hace de buena fe, hay buenas intenciones. El tema es que la mala calidad del cristianismo, la poca piedad práctica, por favor, estoy hablando en general, yo sé que hay excepciones, hay hermanos, hermanas muy lindos, ¿verdad? Pero en general, ¿qué pasa? Tú ganas almas y las llevas a las congregaciones. Y ahí tú destruyes el alma. Esa persona, si no está bien cimentada, esa persona al año está afuera, por todo lo que ve adentro. ¿Te das cuenta? Sobre todo en el liderazgo. Sobre todo si hay un liderazgo psicópata. Sobre todo eso. Psicópata y sectario. Sí, el libro protesto. Sí, claro. Exactamente. No, pues sí. No, yo no he escrito esos libros porque le tengo odio a la iglesia. No. Es porque como profesor uno estudia la palabra, se da cuenta de para dónde va el mensaje y uno ve la práctica, ve la realidad y no se ve el evangelio. Ahora usted me va a decir, bueno, que la iglesia es imperfecta, que la iglesia estaba compuesta por seres humanos. Ya, perfecto. Pero ¿qué se está haciendo para mejorar eso? La solución está en la sana doctrina. No se está enseñando lo que la Biblia enseña.
¿Y qué enseña la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Bueno, la Biblia enseña cómo, la Biblia enseña la voluntad de Dios para nosotros. Bien, avancemos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La palabra de Dios promete que los hijos de Dios que perseveren hasta el fin, veremos a Jesús tal como Él es. ¿Y como Él es? Apocalipsis. Vayan a Apocalipsis. Ay, Señor mío. ¿Quieren saber cómo se ve Jesús actualmente? Porque Juan dice, cuando sea manifestado, es decir, en su segunda venida, lo veremos tal como Él es. Claro, Juan lo vio humano. ¿Verdad? Jesús ocultó, digamos, por decirlo de alguna manera, su divinidad. ¿Vale? No echó mano a esa gloria, sino que vivió como hombre y venció por la fe como hombre. Para darnos ejemplo a nosotros, que nosotros también, con esta misma naturaleza, podemos vencer y vivir como Él. En esta tierra. Pero ¿cómo se ve Él en realidad? ¿Cómo Él es? Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 9. Apocalipsis 1:9. Entre paréntesis, acuérdense que se viene el curso de un mes intensivo de escatología bíblica, donde estaremos viendo el nuevo orden mundial luciferino y el anticristo. Y ahí vamos a tocar varios aspectos que tienen que ver con el Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. Yo, Juan, el mismo Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Cuando Juan escribe esto, Juan está preso por causa de la palabra. Y está preso en una celda. Pero Juan no estaba solo. Porque el Señor Jesús nunca abandona a sus hijos fieles. Nunca. Y a pesar que Juan estaba encerrado en una celda, Jesús lo visitó. Versículo 10. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y oí, noten ahora, y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Chicos, el Apocalipsis se le reveló a Juan muchos años después de que Cristo ascendió a los cielos. ¿Vale? Años. Juan ya era anciano. Juan era un ancianito. Saquen la cuenta. Juan era el más jovencito de los discípulos. ¿Se acuerda cuando Pedro, allá en el último capítulo de San Juan, del Evangelio según San Juan, está caminando Pedro con Jesús, ¿verdad? Cuando le dice, apacienta mis corderos. Y Juan, adolescente, iba atrasito, parando la oreja.
Y el Señor Jesús le revela a Pedro el fin de sus días. Y Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y qué veste? Por Juan. Y el Señor Jesús le dice a Pedro, y si yo quiero que Él quiera hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Bueno, se cumplió parcialmente eso, porque Juan fue el último apóstol que quedó vivo. Y si el más jovencito, cuando Cristo estaba con ellos todavía, en Apocalipsis, Juan ya es anciano. Y había décadas que Juan ya no veía a su maestro. Y no escuchaba su voz. Imagínense ustedes. Y de repente, ahí preso en Patmos, por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesucristo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo lo toma en una visión. Y dice el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Juan comenzó de nuevo a escuchar la voz del Señor Jesús. Su maestro otra vez escuchó la voz y decía, yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entre paréntesis, fines de julio se viene diplomatura en escatología bíblica. Vamos a estudiar texto por texto todo el Apocalipsis. Y me volví, dice Juan, se dio vuelta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan Juan allá que decía, le veremos tal como Él es? Juan tuvo el privilegio, el honor de ver a Jesús tal como Él es, como está en los cielos. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y ahora empieza a describir a Jesús, cómo lo vio, como Él es realmente. No como el carpintero de Galilea. Vestido, versículo 13, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Claro, imagínense ustedes, Juan décadas que no veía a su maestro y ahora escucha su voz y lo ve, tal como Él es en su gloria. Y el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y de ahí en adelante el Señor Jesús comienza a revelarle el Apocalipsis y comienza a mostrarle la historia de la iglesia, no solamente de ese momento, del siglo I, sino que comienza el Señor Jesús a mostrarle todas las épocas por adelantado, por lo que iba a pasar la iglesia hasta el fin del tiempo, representado por la iglesia de la Odisea. Tremendo, tremendo. Bueno, ahí tenemos entonces
una imagen de lo que es Jesús como Él es realmente. Volvemos a Primera de Juan, capítulo 3. Chicos, fíjense cómo estoy analizando la escritura para que aprendan también ustedes. Estoy usando un principio básico de hermenéutica. La Biblia se explica a sí misma. Vamos de un lugar a otro, armando todo el engranaje del mensaje evangélico, ¿vale? Primera de Juan 3, 2. Mire, todo esto es el versículo 2, Señor mío. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? Y todo aquel que tiene esta esperanza, bueno, yo tengo esa esperanza, no sé ustedes, yo tengo la esperanza de ver a Jesús tal como Él es, ¿verdad? Cuando Él se manifieste. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. ¡Wow! A propósito de lo que dijo Canela ahí en el chat. ¿Cómo es esto de que todo aquel que tiene la esperanza de qué? De ver al Señor Jesús manifestado como Él es, cuando Él se manifieste. Todo aquel que tiene esa esperanza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿De dónde viene la palabra esperanza? ¿Está bien ustedes? ¿Qué es tener la esperanza de reencontrarnos con Jesús para verlo tal cual como Él es? Todo hijo de Dios sabe que nuestro Señor Jesús vendrá otra vez a buscarnos, ¿verdad? Pero mientras eso no sucede, los hijos de Dios viven esta vida esperando ese cumplimiento. Vivimos en esperanza, vivimos esperando, pero vivimos metidos en la discoteca, vivimos odiando, vivimos desquitándonos, vivimos como impíos o vivimos purificándonos. Acá dice, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, porque la esperanza está puesta en Jesús, en Él, se purifica a sí mismo. Es decir, desde que acepta a Jesús como Señor y Salvador hasta su manifestación, yo vivo purificándome. ¿Cómo me purifico? La palabra purificarse a sí mismo quiere decir se santifica. Vivimos una vida santa. ¿Y cómo se vive una vida santa? Lo dijo Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, lo acabo de leer. Huyendo de la corrupción que hay en el mundo. Por eso que el mundo no nos conoce. Estando en espera de la segunda venida, el pueblo de Dios tiene que vivir reflejando la imagen de su maestro que está esperando. Venciendo por la fe en Cristo y su poder. Por eso que Pedro dice, por su poder nos han sido dadas y por medio del conocimiento de aquel nos han sido dadas, nos ha sido dado poder, pero ¿poder para qué? ¿Para andar haciendo lloviendo oro del cielo? No, poder para vencer, para vencer. Para que no seamos como los fariseos, para que no seamos como Judas, para que no seamos como Barrabás, para que reflejemos en nuestra vida a quién representamos. ¿Nos dice la Escritura que somos representantes de Cristo, embajadores de Cristo? Bueno, ¿estamos realmente representando a Cristo? Bueno, acá dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, es decir, tiene una experiencia en la santificación, así como Él es puro. O sea, nosotros nos esmeramos por la fe en Cristo y su poder en ser semejantes a Él, a Cristo. Así como Él es puro, dice el texto. ¿Vale?
Bien, ha transcurrido bastante tiempo. Yo no sé si vamos a tener que hacer, yo creo, una cuarta parte de este lectio, porque mañana quiero avanzar, porque todavía no entramos al hijo del diablo. Quédense ustedes. El versículo 4 ya entraríamos en la materia, porque el versículo 4, noten ustedes que el 1 de Juan 3:4, ahora toca lo contrario. Hasta el momento hemos hablado sobre los hijos de Dios, pero el versículo 4 introduce algo que es distinto. Dice, todo aquel que comete pecado, cometer pecado es lo contrario a purificarse a sí mismo, es lo contrario. Todo aquel que comete, la palabra comete es acción, obra, conducta, transgresión, desobediencia, violación. Todo aquel que comete, es decir, que concreta pecado, el pecado es desobediencia a Dios. Todo aquel que comete pecado, ¿qué significa eso? Infringe también la ley. Acuérdense que los principios de la ley eran el amor. Los hijos de Dios caminan o viven fundados en ese principio rector, que es el amor. Pero el que peca no anda bajo los principios de la ley de amor, porque transgrede la ley, infringe la ley, es decir, no anda en amor. Ya estamos viendo la diferencia ahora. El Hijo de Dios funda su vida y su experiencia en Cristo en la ley, en los principios del amor de la ley, amor a Dios y amor al prójimo. Pero el que no es hijo de Dios transgrede la ley, comete pecado. Pecado es infracción de la ley. Es decir, violar los principios de la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Conclusión, pues el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley quiere decir anomia. Anomia es sin norma. No se ajusta a la norma. No obedece la norma. ¿Cuál norma? La ley. ¿Vale? Y sabéis, el 7, ya avancemos hasta el 5. Y sabéis que Él apareció, o sea, Jesús, cuando dice Él apareció, está hablando de su encarnación, su aparición terrena. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Noten que el texto 5 dice, no hay pecado en Jesús. ¿Vale? Y el Señor Jesús desea que nosotros tampoco tengamos pecados. ¿Quién los quita? Él. ¿Se puede vencer el pecado y vivir sin pecado? Sí, porque Él promete que lo quita. Y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esperanza en Él se purifica, es decir, abandona el pecado, así como Él es puro. La Escritura nos enseña que por la fe en Cristo podemos vencer el pecado en nuestra vida y vivir sin pecado, así como Él es puro. Porque Él vino a quitar el pecado. Y Él lo puede quitar de nosotros. Si nosotros se lo pedimos y lo deseamos. ¿Vale? Versículo 5 entonces, 1 Juan 3:5, y vamos a dejarlo hasta acá. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Noten que el mismo texto está describiendo a Cristo. No hay pecado en Él. Y al mismo tiempo nos insta a ser como Él. Y a purificarnos. Y ese es un proceso que dura toda la vida.
hasta la manifestación de Cristo. ¿Ok? Bien, hemos avanzado 5 versículos. Ay, no, el 6. Tenemos que leer el 6. Ya, me despido con el 6. Es que si no corto la explicación, porque mira el 6. ¿Cuál es la clave para no pecar? Chicos, cuando algún predicador les diga a ustedes que no se puede dejar de pecar, somos pecadores, no entiende nada. Tendría que ver este lectio. Porque el texto 6 dice que en Jesús podemos vencer el pecado para siempre. Y si permanecemos aferrados a Cristo por la fe en su poder, en su gracia, en su sangre preciosa, Él nos dará el poder para no caer jamás. Porque Él quiere que su pueblo sea santo. Versículo 6, 1 Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él. ¿Qué es permanecer? ¿Han escuchado ustedes la expresión estar en Cristo? Ay, sí, te presento un hermano en Cristo. En Cristo. En Cristo quiere decir que esa persona permanece en Cristo. No que tiene un pie en el mundo y un pie en la fe en Cristo. El que está en Cristo vive conforme a la norma de Cristo. Eso es estar en Cristo. En Cristo quiere decir que esa persona no hace lo que ella quiere, hace lo que Cristo quiere. Estar en Cristo significa que esa persona ya no vive ella, es decir, ya no está viva su naturaleza caída ha sido crucificada. El viejo hombre ha sido crucificado. Eso quiere decir estar en Cristo. Estar en Cristo quiere decir que yo ya no vivo, que yo ya no hago lo que yo quiero. Hago lo que Cristo dice. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que hago en este cuerpo lo hago por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Por lo tanto, pienso como Jesús pensaría, hablo como Jesús hablaría, reacciono como Jesús reaccionaría, deseo lo que Jesús desearía. El viejo hombre está crucificado y muerto con sus pasiones y deseos, porque ahora soy participante de la naturaleza divina y reflejo al Hijo de Dios en mi vida. Soy un fiel representante de su reino. Por eso que el versículo 6, 1 Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Por qué no peca? Porque es obediente. El que es obediente no peca. ¿Cómo va a pecar si es obediente? Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. ¿Qué dice Mateo 7? Lo vimos al principio. No os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué dice el versículo 1? 1 Juan 3:1. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, como somos obedientes y no pecamos, somos distintos al mundo. Por eso que el mundo no nos reconoce como de ellos, pues. Porque el mundo está acostumbrado a pecar. Nosotros no lo hacemos porque permanecemos en Cristo. Y el que está en Cristo no peca, es obediente. Por eso dice que el mundo no nos conoce. Porque el mundo no le conoció a él. Una característica de que sí conocemos a Cristo y permanecemos en él es que somos obedientes. Obedientes. No puedo estar reflejando en mi vida el carácter de Barrabás, de Judas, de Caifás, de Anás. Claro,
Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Vamos a dejarlo acá entonces, porque si no me voy a apasionar y se va a caer el internet. ¿Ya? Bien, entonces quedamos en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Quedamos en el versículo 6, ¿vale? Hemos avanzado 6 versículos. Espero mañana avanzar un poquito más, ¿vale? Y yo creo que vamos a tener que hacer un cuarto lectio, porque imagínense, tengo que avanzar hasta el 24. Pero ¿se dan cuenta que cada versículo es un mundo? Cada versículo es un mundo. Por eso, al principio les decía, y no lo digo por soberbia, chicos, no lo digo por soberbia. Cuando yo les dije, la mayoría de ustedes nunca ha escuchado un análisis como esto, ni lo va a escuchar en su congregación, porque no se estila, no se da, no se quiere. Y yo he explicado, y lo digo en protesto lo digo en protesto y en Teología Vera, ¿vale? No se quiere hacer este tipo de análisis, primero, número 1, porque no se tiene la capacidad, la formación, la preparación, ¿vale? Y por lo tanto hay analfabetismo teológico, ¿vale? Y no, por favor, no lo tomen de manera despreciativa o peyorativa, no lo estoy diciendo en ese sentido. Estoy hablando de una falta de las capacidades para poder alimentar al pueblo. No se tienen las capacidades. Es como que a todos ustedes yo lo invito a mi taller mecánico para aprender mecánica y resulta que no tengo llave, no tengo tuerca, no tengo dado, no tengo nada. Entonces, ¿cómo lo invito al taller y no tengo las herramientas para que ustedes aprendan? ¿Verdad? Bueno. Pero hay otro motivo que es por egoísmo, por corrupción, egoísmo y corrupción. Hay que decir las cosas como son. Bueno, ahí tienen mi libro Protesto y Teología Vera para que ustedes puedan de alguna manera entusiasmarse. Precio especial para los alumnos. ¿Ok? Bien, vamos a leer algunos mensajitos y con eso ya vamos a ir despidiendo la reunión de hoy. Tenemos tenemos a Canela, que hacía su aporte con respecto al libro de Romanos, ¿verdad? Que nos hablaba de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿vale? Por aquí Michael nos dice que lamentable que en este tiempo no hay tanta diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo por el mal testimonio. El Padre se glorifica cuando lleva muchos frutos. Exactamente. Muy bueno este comentario, ¿eh? En realidad es eso, la verdadera glorificación a Dios es que los hijos de Dios lleven fruto. Los frutos de transformación en la vida diaria es la mejor manera o es la manera más genuina y legítima de glorificar a Dios, ¿vale? Con razón, profesor escribió su libro Protesto por la condición de justamente. Profesor, eso yo lo he escuchado, que no se puede por ser pecadores y terminaremos... Sí, claro. Ese es un mensaje... Mira, yo te digo una cosa, ese mensaje que dice que no podemos dejar de pecar porque Cristo era Cristo y nosotros somos pecadores, los que están con eso, primero eso es una postura pagana. Eso no es bíblico, es pagano eso. ¿Ah? Incluso se acerca a los gnósticos o nicolaitas, ¿vale? Ok. ¿Vale? Y quien enseña eso no tiene la menor, de punto de vista teológico, no tiene ni idea lo que es la justificación por la fe. Yo creo que ni sabe lo que significa justificación por la fe. Tienen falta de formación, no hay formación ahí, ¿verdad? Están repitiendo videos de YouTube, no sé, ¿verdad? Fascinante, gracias profesor, gracias Teresita a ti por estar aquí y tener paciencia de esperarme hasta el final. Profesor, algún día podrá hacer un lectio que es andar en el espíritu porque hay mucha confusión en este tema, parece que hay una similitud. Sí, exactamente, sí. Ya, lo voy a anotar entonces. ¿Qué significa andar en el espíritu? Estar en el espíritu. Sí, es que, ¿sabes qué pasa? Hay mucha confusión respecto a los términos.
Yo me he dado cuenta que, y eso es, la Biblia no se equivoca, la Biblia es muy sabia. La Biblia describe al mundo religioso en el tiempo del fin, lo describe como Babilonia. Babilonia significa confusión. Y actualmente hay confusión. Hay palabras que los hermanos las sacan de la Biblia, pero le dan tienen otra idea. Por ejemplo, cuando hablan de bautismo del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo realmente? ¿Qué es estar en el Espíritu? ¿Qué es estar en la carne? Los hermanos citan esas expresiones, pero le dan otro significado medio supersticioso, medio alejado de lo que del sentido del texto, lo que el texto quiere decir con eso. Y eso es, insisto, analfabetismo teológico. Ahora, los que están a cargo de la congregación y tienen la responsabilidad de instruir al pueblo van a tener que dar cuenta a Dios. Porque son buenos para recibir los recursos, para vivir bien, para una serie de situaciones ventajosas, pero tienen al pueblo raquítico, muerto de hambre, ¿vale? Y a nosotros los profesores nos tienen acá en internet, no nos invitan a las congregaciones, Les gusta invitar a artistas nomás, artistas que hagan el numerito, a eso sí, pero cuando se trata de hacerles pensar a los hermanos, a eso no nos invitan, ¿verdad? Ya, vamos a ver entonces eso de estar en el espíritu. Recuerden que se viene el análisis sobre el rico y Lázaro también. Estar en el espíritu, estar en la carne. Aprovechamos también a tocar eso, estar en la carne, ¿ya? Marcelo me dice, profesor, ¿pudiese dar un lectio de la gracia de Dios? Ay, sí, pues, la gracia de Dios. Uy, ¿ves qué tema, ves? ¿Qué es la gracia de Dios? Gracia de Dios, ¿no? Tiene varias acepciones la palabra gracia, ¿eh? Según la experiencia, de salvación. Bien, ¿qué me dice acá Canela? Yo no veo Netflix, ahora veo Lectio. Bien, muy bien. Ay, muy bien. Mire, digo una cosa, yo no soy un anti-modernidad tampoco, ¿eh? Hay cosas que realmente uno puede sacar mucho provecho, YouTube, Netflix, hay cosas que uno puede, pero no tenemos que dejar que eso nos domine, que nos absorba. Nosotros dominamos eso, ¿vale? En YouTube hay conferencias maravillosas. El otro día compartí en la comunidad veritana, compartí 2 conferencias de profesor Castellanos, que es un catedrático de historia en España, uno de los máximos investigadores sobre el Imperio Romano. Entonces en YouTube se pueden encontrar cosas maravillosas en realidad, ¿verdad? Pero no nos dejemos absorber por eso. No podemos estar media hora deslizando la pantalla y mirando tonteras, ¿verdad? Vamos específicamente a lo que nos interesa y sacar provecho de eso, ¿vale? En Netflix igual. Bueno, yo no veo Netflix porque no tengo Netflix aquí, así que no veo Netflix, pero me han contado que hay series bien interesantes, bien bonitas. Hay una serie de Moisés, creo, por ahí una película, hay series, hay documentales, hay reportajes. Bueno, hay que buscar cosas ahí que sean productivas, pero no absorbernos por eso. Podemos estar toda una tarde mirando Netflix, cada cosa en su dominio. Tenemos que tener dominio sobre los placeres también, pues ya, sobre todo ese tipo de cosas. Bien, se ríe Marcelo. Parece que Marcelo ve Netflix, ¿eh? Parece que Marcelo está pegado a Netflix. No, pues Marcelo. Bien, chicos, publicidad entonces. Recuerden que se viene. Estoy atrasado para la clase, que tengo una clase ahora. Recuerden que se viene el curso intensivo en junio 2026. Inscríbanse, tienen que comunicarse con el profesor Mauricio. Vamos a tocar la temática del nuevo orden mundial, luciferino, más vamos a conectarlo con un estudio profundo, bíblico, sobre el anticristo, ¿vale? Las inscripciones están abiertas. Gracias a Dios nos ha ido súper bien. Ya hay, creo que 15 o 14 personas ya en el grupo de este curso que van a participar. Inscríbanse, es un mes intensivo, son 8 clases si no me equivoco, así que pasa rapidito, pero son bien intensivas. Ustedes saben cómo es el estilo de Veritas Day. Partimos y no paramos. Clase, ¿verdad? Y acá le paso una publicidad, que este buen mozo que está ahí en el afiche
está disponible para las conferencias en vivo, clases, ustedes, si alguien me quiere invitar presencial a su congregación, a alguna reunión, con mucho gusto ustedes me contactan, nos ponemos de acuerdo. Lo único que no tienen que hacer es ayudarme con la movilización, nada más, ¿verdad? Y una tacita de té, por supuesto. No, broma. Iré en ayunas a dar las conferencias. Bien, pues ahí está disponible para conferencias si alguien me quiere invitar. Y por supuesto, al final, ahí tenemos mi libro, mis dos libros. Bueno, tengo 6 libros. ¿Ah? Quiero hacer 7 libros para no tener 6, porque el 6 es el número de hombre y el 7 es el número de Dios. Así que quiero hacer el 7º libro. Por mientras tanto, tengo 6. Así que tengo 2 de estos 6 son Protesto y Teología Vera. Ya he explicado ya de qué se trata. Hay que leerlo con casco. Así que ahí tienen estos 2 libritos. Espero que lo puedan adquirir y gozarse. Realmente se van a sorprender de lo que reflexiono en esos libros, ¿ok? Bien, pues, chicos, los tengo que dejar ya que yo tengo una clase ahora, no con veritas, pero tengo un compromiso en otro lado. Así que, Pedro España, saludito, Dios te bendiga mucho. Nos estamos encontrando el miércoles con aquellos que tengo ya clases con veritas, ¿vale? Que Dios les bendiga, gracias por su paciencia y por estar acá en este nuevo lectio. Y se viene mañana, Dios mediante, 18 horas, seguimos analizando Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 1 al 24. Hoy día llegamos al versículo 6. Mañana avanzamos, ¿vale? Un abracito, Dios les bendiga a todos. Gracias por su cariño y por su respeto. Muchas gracias.